¿Alguna vez has sentido el peso de una frustración silenciosa? Ese dolor invisible que te acompaña incluso cuando el mundo te rodea. Es esa angustia de saber, muy dentro del alma, el camino espiritual que necesitas seguir para encontrar la paz. Pero cuando llega el momento de actuar, una fuerza extraña te jala de nuevo hacia el mismo error de siempre. Es la autosabotaje, el ciclo que se repite una y otra vez, la sensación de que nada fluye. Intentas manifestar, intentas vibrar alto, intentas sanar, y ves que todo sigue igual, preguntándote si tu energía está bloqueada. Ese es el cansancio de quien está atrapado en la frontera invisible entre lo que la mente sabe y lo que el corazón, atado, no logra realizar. Lo que te detiene no es falta de fe ni de esfuerzo, es algo más sutil, más antiguo y profundamente arraigado en ti, tu ego. Pero aquí, Claudio Naranjo nos invita a una inversión de lógica. El ego no es un villano que deba ser combatido con fuerza de voluntad. En realidad, es un sistema de defensa obsoleto, un error invisible que tu mente creó para sobrevivir a un trauma antiguo. Ese sistema confunde la seguridad de la estancación con la verdadera vida y te aprisiona en la repetición de los mismos patrones negativos. Es tu coraza, el conjunto de mecanismos de defensa que en el pasado fueron cruciales para tu supervivencia, pero que ahora te impiden ser, reconectarte con tu esencia. Tu ego trata de impedir que veas que tu lucha por alcanzar un yo idealizado es, en sí misma, la trampa más sutil. Por eso el título de este video te hace una invitación tan radical: obedece. Pero esa obediencia no es hacia una orden externa, ni hacia una regla dogmática o una voz ajena. Es la rendición consciente, soltar el control con lucidez a la voz más profunda, la voz de tu alma, la misma que el ego intenta desesperadamente silenciar. Es una invitación a volver a creer en tu capacidad interna de sanar y de ser el protagonista de tu historia. En este viaje profundo, descubriremos juntos por qué ciertos dolores insisten en regresar, cómo la neurociencia espiritual explica ese fenómeno y, lo más importante, cómo puedes comenzar este regreso hacia ti mismo, equilibrando tu energía y atrayendo la vida auténtica que realmente mereces. Inspirados por los enseñamientos de Claudio Naranjo, Gabor Maté y Carl Jung, tendrás el mapa para identificar y desactivar ese piloto automático neuroemocional que bloquea tu frecuencia y sabotea tu paz interior. ¿Te has sorprendido tratando de ocultar una sombra, una rabia que insiste en regresar o una envidia pasajera bajo el manto de una gratitud forzada? Es un error sutil, casi invisible, pero que nos mantiene atrapados. La trampa del ego espiritualizado. Esa falsa espiritualidad performativa usa el lenguaje de la luz y la elevación como disfraz para una sombra que aún no ha sido enfrentada. Es cuando intentamos ser positivos o luminosos de una forma vacía, un cliché sin profundidad. Y eso, paradójicamente, solo refuerza el trauma que nuestro mecanismo de defensa, el ego, intenta desesperadamente ocultar. La mente, en ese juego interno, fuerza una coherencia entre la creencia que repetimos, soy evolucionado, soy agradecido, y el comportamiento real que brota de nuestro cuerpo herido, siento rabia, siento carencia. Esa es la disonancia cognitiva actuando como el motor neuroemocional del ego, y es lo que agota nuestra energía vital. Naranjo y la visión integral nos enseñan una verdad liberadora. El camino no es trascender el ego, porque aquello que intentas anular solo lo empujas más profundo dentro de ti, donde gana más fuerza. No puedes trascender lo que no has incluido. El error fatal es luchar contra tu propia estructura de defensa. La verdadera ascensión no es negar la sombra que el ego manifiesta, sino observarla con curiosidad espiritual y profunda compasión. Es entender que en ese momento de resistencia, tu sistema de supervivencia solo está siendo leal a una programación antigua. Tu tarea no es ser perfecto, sino ser íntegro, permitiendo que lo reprimido salga a la superficie, aceptando la complejidad de ser humano en proceso de sanación. La resistencia a tu propia expansión y a tu sanación es, en gran parte, una batalla biológica, no solo espiritual. Si observamos el mecanismo desde fuera, como si analizáramos la resistencia en otra persona,
Vemos que nuestra amígdala y el sistema límbico funcionan como el guardia fronterizo del ego. Están programados para la supervivencia, y para ellos lo desconocido siempre equivale a peligro, incluso si lo desconocido es plenitud o verdadera libertad. El cerebro prefiere el costo conocido del dolor actual, la ansiedad silenciosa, la culpa recurrente, al riesgo desconocido de vivir en alineación total. Esa preferencia por lo familiar es lo que mantiene tu frecuencia vibracional atrapada en el ciclo. Y ahí aparece un error común que una comprensión superficial de la ley de atracción nos hace cometer. Cambiamos la recompensa a largo plazo, la construcción del propósito del alma, por la recompensa inmediata y adictiva del confort, de la distracción o del patrón antiguo del ego. La dopamina se libera cuando cedemos al confort, en vez de ser disciplinados en nuestra intención curativa. Para renegociar ese contrato de seguridad con tu cerebro, hay que comenzar a generar nueva plasticidad cerebral, mostrando a tu sistema que el nuevo camino es seguro. Esto se logra mediante acciones muy pequeñas, pero conscientes, lo que podríamos llamar microexposiciones conscientes, donde tú poco a poco enseñas a tu cuerpo que el cambio no es una amenaza de muerte, sino una invitación a vivir de verdad. Te doy un consejo directo, nacido de la profundidad de este viaje. El error fatal es tratar de ser la imagen que tu ego idealiza. Muchos se aferran a una versión de sí mismos que creen espiritual o fuerte, pero esa imagen es una ilusión. Los eneatipos de Claudio Naranjo son faros valiosos, pero cuidado, usarlos para etiquetarte a ti o a los demás es solo otra prisión del ego. Su función real es mostrarnos la compulsión, el vicio de nuestra personalidad, eso que hacemos automáticamente para sentirnos seguros y que nos impide acceder a la libertad esencial que ya habita en nosotros. Observa las señales sutiles de desalineación que emergen en tu día a día. ¿Cómo te relacionas con tu deseo más intenso? Lo que Naranjo llamaba la pasión o vicio emocional de tu eneatipo, muchas veces está creando la frecuencia disonante que atrae justo lo que no deseas. Tu pasión, cuando no es observada, se convierte en tu ancla. El ego en esta dinámica es como un mapa de guerra antiguo que insistes en usar para navegar un territorio de paz. Ese mapa contiene rutas conocidas, trampas familiares, pero ya no sirve para la tierra de paz que deseas manifestar. Necesitas soltar el mapa de guerra y confiar en la brújula interna del ser para trazar una nueva ruta, una ruta de coherencia entre lo que eres y lo que vives. Existe una urgencia silenciosa dentro de muchos de nosotros, una ansiedad que se disfraza de intención elevada, la necesidad de controlar la manifestación y el futuro. Ese impulso de controlar, esa desesperación para que las cosas sucedan ya, no es fe, sino la ansiedad del ego tratando de sentirse seguro ante la incertidumbre de la vida. La voluntad egoica exige resultados inmediatos, un cronograma rígido para la sanación y la realización. Esa exigencia, sin embargo, sabotea la intención genuina del ser, que confía en el tiempo orgánico del alma. El deseo auténtico no tiene prisa. Aquí la ruptura de expectativa es vital. Tu frecuencia se eleva cuando transmutas la ansiedad del ego en intención elevada. No se trata de una entrega pasiva, de solo esperar que el universo haga el trabajo, como dicen ciertos clichés espirituales. Se trata de una entrega activa. Defines la intención con claridad, te alineas con su energía y con valentía sueltas el cómo y el cuándo. Confías en que el camino se abrirá cuando estés vibracionalmente listo para recibirlo, no cuando tu mente crea que es el momento correcto. Aceptar el tiempo mayor es el primer paso para desarmar al ego que vive en el inmediatismo. En este camino, necesitamos ser honestos acerca de nuestra fuga del presente. La manera en que el cuerpo guarda el trauma no resuelto actúa como un ancla vibracional, arrastrando tu frecuencia constantemente hacia la escasez, el dolor o la enfermedad, sin importar cuánto intentes obligarte a pensar positivo. El dolor no resuelto, ese que nunca te permitiste sentir por completo, es el punto de baja vibración que se fija en ti. Gabor Maté nos recuerda que la enfermedad o un bloqueo profundo de manifestación es muchas veces el último recurso del cuerpo para decir no
a aquello que la mente del ego intenta forzar o ignorar. El trauma es el ego intentando, de forma disfuncional, proteger el núcleo herido de tu alma. El secreto para alcanzar la coherencia emocional, el alineamiento entre lo que sientes y lo que atraes, no está en el control ni en la supresión de la emoción, sino en la regulación emocional. El ego juzga emociones como la rabia, la tristeza o el miedo como de baja vibración y trata de eliminarlas, lo que genera más represión. El camino hacia la sanación es validar la emoción, mirar el dolor, respirar dentro de él y permitir que se mueva, reconociendo que incluso la tristeza profunda es una mensajera importante de lo que fue perdido o de lo que necesita ser honrado dentro de ti. Regular es acoger la emoción sin convertirte en ella. Muchos de nosotros fallamos en el camino de manifestación y sanación porque caemos en la trampa de usar en exceso las afirmaciones y visualizaciones. En el fondo, eso es solo el ego intentando dominar la realidad con el poder de la palabra, generando más ruido mental y agitación interna que verdadera coherencia. Repites frases, pero la vibración de tu cuerpo y de tu sistema nervioso no ha cambiado, porque la energía de tu creencia sigue atrapada en el miedo. La naturaleza enseña algo distinto, la paciencia vibracional. La semilla no necesita gritar para crecer, simplemente es. Cumple su ciclo en silencio, en el poder tranquilo del ser. Para reconectar tu vibración y silenciar el ruido del ego, proponemos una técnica de 3 pasos, el silencio intencional. Reconoce el ruido mental. No luches contra él. Respira profundamente y permite que la mente se calme sin esfuerzo. La meditación sin esfuerzo es la herramienta suprema para desactivar el ego, porque este solo funciona en la lucha, el control y la palabra. Al entrar en ese silencio consciente, permites que tu frecuencia natural de paz emerja, y desde esa frecuencia surge la verdadera manifestación, sin el peso de la necesidad egoica. Visto desde otra perspectiva, descubrimos algo sorprendente. La mayoría de los sueños que finalmente manifestamos no son en realidad expansión del ser, sino compensaciones del ego para llenar un vacío profundo. Deseas dinero, no por la abundancia en sí, sino para suplir la falta de amor que nunca recibiste. Deseas una pareja, no por amor verdadero, sino para curar la soledad que el ego no sabe cómo habitar en sí mismo. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Estás tratando de manifestar desde tu esencia o solo estás intentando llenar un vacío creado por tu propio sistema de defensa? La ley de atracción, entendida profundamente, solo puede traerte aquello que ya eres vibracionalmente. El descubrimiento no tan obvio es que el deseo auténtico, el deseo del ser, es aquel que te desearía de vuelta si estuvieras en plena coherencia, sin el peso de la necesidad. Cuando el deseo es libre del miedo a la carencia, se convierte en un imán limpio. Tu frecuencia vibracional, entonces, resuena con el ser que eres, no con el ser herido que intentas compensar. La verdadera intención es aquella que no exige el objeto, sino que celebra el estado de ser que alcanzas al alinearte con él. Si buscas claridad inmediata, hay una prueba sencilla para saber desde qué campo energético estás operando, cómo reaccionas ante la pérdida o el desvío inesperado. Cuando algo no sale como planeabas, un plan cancelado, una crítica, una pérdida pequeña, ¿cuál es tu reacción automática? Si reaccionas con pánico, con un juicio severo hacia ti mismo o con rabia explosiva hacia el exterior, es el ego tomando el control. Es tu sistema de seguridad, el guardia de frontera, activando la alarma de amenaza. Si en cambio tu respuesta es una pausa, una observación sin juicio inmediato, una invitación sutil a aprender de la situación, eso es el ser en acción, tu conciencia despierta. El factor clave aquí es la calidad de tu presencia en el ahora. La huida constante hacia el pasado, rumiando el dolor, o hacia el futuro, planeando ansiosamente la sanación, revela tu frecuencia de desalineación. Para manejar el secuestro de la amígdala provocado por el ego en pánico, podemos usar la inteligencia emocional de manera práctica. La técnica es simplemente reconocer, aquí está mi ego en pánico. Lo veo. Nombrar la reacción
interrumpe el ciclo de autosabotaje antes de que la respuesta se convierta en un hábito neurológico reforzado. Permíteme compartirte una historia real, un caso que refleja la experiencia de muchos atrapados en la espiritualidad superficial. Piensa en una mujer que pasó años en el ciclo intenso de visualizar y vibrar alto, siguiendo todos los principios de manifestación, pero sin ver resultados profundos en su vida. Estaba atrapada en el esfuerzo forzado, el esfuerzo del ego. El gran cambio llegó no cuando se esforzó más, sino cuando, agotada de luchar, finalmente se rindió al proceso de acoger lo que sentía, rindiéndose al dolor que el ego trataba de ocultar. Esta es la gran inversión de expectativas. La acción inspirada que surge del alineamiento del ser siempre requiere menos esfuerzo y genera mayor impacto que la acción forzada que proviene de la necesidad del ego. La coherencia emocional que buscamos no es un estado constante de éxtasis inquebrantable. Eso es irreal, y el ego usa esa promesa para hacerte sentir fracasado. La coherencia es más bien la capacidad de regresar al centro rápidamente después de la reacción del ego. Es la resiliencia del alma que vuelve a casa en lugar de permanecer en guerra con sus propias sombras. Al final, la sanación no es una guerra contra una entidad externa. Es un acto de entrega consciente al flujo de la vida. El ego no es tu enemigo a destruir, sino un sistema de alarma desajustado que merece ser comprendido con ternura. El comando obedece, que resonó en el título, es en realidad una orden para que por fin obedezcas a tu sabiduría interior, al ser que verdaderamente eres, en lugar de someterte a la ansiedad y la locura de la mente egoica. Claudio Naranjo, con su profunda visión, nos enseñó que la verdadera libertad del individuo reside en el despertar de la conciencia, en esa capacidad de ver la comedia humana del ego sin identificarse más con ella. Esa es la diferencia entre ser tu neurosis, tu miedo, tu carencia, tu autosabotaje, y observarla como un fenómeno pasajero de la mente. Esa capacidad de observación compasiva es la verdadera liberación. Ya estás en el camino correcto por el simple hecho de haberte atrevido a hacerte esta pregunta profunda. Si llegaste hasta aquí, reconoce que la luz de tu conciencia brilla ahora más fuerte que nunca, porque te has permitido mirar la sombra. Sigue honrando ese viaje. Tu capacidad para mirar hacia adentro y desactivar la resistencia del ego es el faro que atrae la vida auténtica y alineada que mereces. Para transformar la ansiedad del ego en potencia real de manifestación, la técnica final es el anclaje vibracional. Antes de reaccionar al impulso antiguo, haz una pausa de 5 segundos, respira profundo y reescribe el código neurológico de ese momento. Esa pausa es el portal. Y ahora te pregunto, ¿qué patrón de tu ego este mensaje te ayudó a reconocer con claridad y cómo resuena con tu frecuencia actual? Déjalo en los comentarios y ayuda a construir este puerto seguro para otros viajeros del alma. Suscríbete y activa la campanita para más viajes de autoconocimiento profundo. Hasta la próxima jornada, donde la ciencia se encuentra con el alma. Y recuerda, la paz inquebrantable que buscas reside en la coherencia vibracional de ser, sin esfuerzo, quien realmente eres.